Ahí está. Buenas. ¿Cómo están? ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, les pido disculpas, me demoré unos minutos. Como suele pasar últimamente. ¿Será este mes? ¿Será? Bueno, no sé qué tiene. Noviembre, diciembre, tiene algo ahí. Bueno, en fin, al margen. Bueno, acá con mis papeles. Bueno, esta es una reunión informativa para las personas que estén interesadas en formar parte del curso de especialización en psicoanálisis lacaniano. Es mi idea en el día de hoy, bueno, responder las consultas o las preguntas, las inquietudes que les surjan en torno a la propuesta, dar también una vista panorámica de qué se trata. A todos los que se inscriban, yo les voy a entregar un programa que me quedó bastante largo este año, para bien y para mal, digo. El programa del primer año me quedó un poquito extenso, pero bueno, me parece que está bueno especificar, y bueno, el programa completo tiene toda la bibliografía establecida, los objetivos, etcétera. Pero bueno, me parece que está bueno, antes que nada, hacer una suerte de historia de este curso, ya que no es un curso nuevo, hace muchos años que viene funcionando, cosa que me da bastante orgullo, pero también bastante vértigo. Las dos cosas a la vez. ¿Existe ese sentimiento? Sí. Sentir orgullo del vértigo o sentir orgullo anudado a un vértigo, ¿no? Y una sensación de que es muy arriesgado. Yo siempre convivo con esa sensación. Desde que arranqué esta propuesta, que fue en el año 2011, es mucho ya, ¿no? A veces uno no toma conciencia del paso del tiempo y lo que eso significa. Fue una apuesta que en ese momento a mí me causó mucho nerviosismo, pedí ayuda a dos amigos, que en ese momento eran amigos y ahora son ex amigos. Pero bueno, la vida es así, la vida es así, ¿no? Y algo que nos enseña el psicoanálisis es a eso, a entender que son ciclos, que son momentos, que nada es tan definitivo como parece, para bien y para mal, ¿no? Porque muchas veces añoramos que las cosas buenas, lindas, sean definitivas, ¿no? Por suerte no lo son, porque la misma lógica aplica para las cosas terribles, desagradables y horribles que nos pueden pasar, ¿no? Y nada es tan definitivo, ¿no? De repente. Bueno, estos dos amigos, que por las cosas de la vida, porque no pasó nada, ¿eh? Concreto, aclaro. Las distancias, uno se fue de Rosario, yo estoy acá, provincia de Santa Fe, Rosario, Argentina. Uno se fue de Rosario y bueno, perdimos contacto. Y la otra colega, amiga, bueno, también se mudó y empezó a ejercer su profesión y al principio manteníamos lazo y después se cortó, ¿no? Pero se cortó, ¿cómo decirlo? Naturalmente. Bueno, por aquel entonces, cuando yo lanzo esta propuesta, era un curso de 8 encuentros. Era un curso intensivo que se llamaba Curso Lacaniano y consistía en 8 encuentros. Y en cada encuentro veíamos los fundamentos de la teoría de Lacan, ¿no? Por ejemplo, en el primer encuentro veíamos la teoría del significante, en el segundo encuentro veíamos el esquema L y el esquema R, y así íbamos avanzando, ¿no? Después el grafo, después los matemas, las figuras topológicas, hasta llegar al nudo, ¿no? Esa era la... Pero era así, como ustedes lo escuchan, intensivo, ¿no? Demasiado intensivo. Quedaban como muchas cosas por fuera y no nos daban los tiempos, en 8 encuentros. Entonces, ahí se fue extendiendo cada vez más, ¿no? A lo largo de los años dije, bueno, tiene que durar más, tiene que durar 3 meses, tiene que durar 4 meses, y así. Es muy cómico, ¿no? 6 meses. Lo mantuve en 6 meses bastante, como 3 años. Hasta que el mismo grupo, ese grupo, el último de los 6 meses, empezó con inquietudes clínicas concretas, problemas que tenían en su práctica, dificultades con las que se encontraban con este paciente, con aquel paciente, y cómo hago, y lo paso a diván, no lo paso a diván, ¿no?
Entrevisto a la familia, no entrevisto a la familia. Bueno, surgían cosas como súper concretas que eran importantes. Entonces dije, no, pará, acá hay que agregar algo que toque estrictamente eso, lo más concreto de nuestra práctica, o sea, la supervisión. Entonces ahí se transformó en un curso de un año. Yo me río porque esa es la historia, ¿no? La historia verdadera que, bueno, mis alumnos son testigos, ¿no? Que efectivamente fue así. Y, y lo sostuve, creo que 2 años, 2 años lo sostuve así, un curso anual, que le quedó el curso anual. Yo a veces pongo en historia y pongo curso anual, ¿no? Le tengo mucho cariño porque fue curso anual. 3 años duró como curso anual. Y después ya me pareció que era poco, que durante un año veíamos los conceptos fundamentales de Lacan y teníamos un espacio de supervisión, pero no llegábamos temporalmente, o sea, por una cuestión real, a repasar, a recortar las indicaciones prácticas de Lacan en materia de psicopatología. Histeria, neurosis obsesiva, fobias, psicosis, los tipos de psicosis, la interlocución entre el psicoanálisis y la psiquiatría, nuevos sintagmas, patologías de época, trastornos borderline, personalidades borderline, como se dice, ¿no? La tensión entre melancolía, depresión, bueno, anorexia, bulimia, todas esas cosas no, adicciones, dónde enmarcamos según Lacan las adicciones, bueno, las formas muy específicas de goce, cómo intervenir en ellas, no llegábamos temporalmente, entonces ahí es cuando se transforma en un curso de 2 años. Espero que no se siga extendiendo, porque, ¿no? Ojo, porque quizás... No, ahora el formato que tiene es un curso de 2 años. Obviamente, esto es importante. La propuesta es una propuesta flexible por dos razones. Primero, porque es una propuesta que parte del deseo y apunta al deseo del analista. Eso significa que no hay forzamiento, ¿no? Entonces, cualquier persona puede comenzar el curso y si le parece que no es lo que esperaba, puede comunicar y darse de baja, puede dejarlo. Y otras personas pueden continuar, pueden hacer el primer año, dejarlo ahí, pueden dejar antes de concluir el primer año o pueden hacer los 2 años, ¿no? Eso es totalmente libre. El curso no posee todavía, otra cosa que me da miedo y vértigo es eso, porque por un lado tengo intención de darle una oficialidad en un futuro, pero quiero que dicha oficialidad, o sea, brindar un certificado oficial, ¿m? Porque actualmente no se brinda un certificado, pero no es oficial, o sea, no está reconocido por el ministerio, eso yo lo quiero decir, ¿eh? Para que sea reconocido por el ministerio tiene que estar funcionando una institución educativa y eso todavía no está armado legalmente, ¿m? De acuerdo a las normativas, por lo menos en nuestro país, ¿no? Eso no está armado, o sea, pasar el curso a lo institucional, ¿no? Es un tema, es un tema. Me da un poquito de tristeza porque viene funcionando desde el 2011 tan bien. Pero bueno, es uno de mis objetivos en un futuro, pasarlo a lo institucional, pero privado. O sea, no quiero que se institucionalice, qué palabra. No quiero que se institucionalice en la universidad. Eso sí. ¿M? Porque, bueno, como bien Lacan nos aclaraba, el discurso universitario es una cosa y el discurso analítico es otra. Pueden dialogar, sin ninguna duda, pero son discursos diferentes. Y cuando una formación entra en el marco universitario, recibe condicionamientos, recibe un formato que es bien diferente al formato de este curso, al presente. ¿M? En donde este curso tiene varias aristas, les menciono la arista teórica, la arista práctica y la arista clínica. Tiene esas tres aristas, ¿no? Y encima, en esta formación, lo que más nos importa es la arista práctica.
siendo que todo discurso académico, y está muy bien, porque para eso está, está concentrado en lo teórico, ¿sí? Lo intelectual. El hilván, ¿no? El encadenamiento de citas, de referencias, el acercamiento a la epistemología, a la ciencia, ¿no? La fuente, el recurso a la fuente, como dijo Foucault, como dijo Lacan, como dijo Freud, como dijo Sylvie Le Poulichet, como dijo Miller, Gerard Pommier, taca, taca, ¿no? Entonces tenemos un collar del otro. Vamos por la vida, recibimos pacientes en situación de gravedad. Ejemplo, un paciente que se quiere quitar la vida, viene al consultorio, está como en un momento extremo de crisis, y nosotros tenemos puesto un collar de lo que dijeron otros. Eh, entonces, la propuesta de este curso no es, por supuesto, tirar a la basura ese collar, porque vemos, de hecho, la teoría de Lacan lo más rigurosamente que podamos. Vamos localizando los conceptos fundamentales, su genealogía, otra cosa que me parece importante, cómo se formaron esos conceptos, ¿eh? Es muy importante, porque de qué elementos se nutrió Lacan para armar esos conceptos. No le vino una iluminación divina, ni mucho menos, ¿eh? Él tomó cosas de distintos lugares y a eso le agregó su inventiva, su impronta, su estilo personal, ¿no? Pero es importante que ustedes vayan conociendo de dónde sacó, de quién lo sacó. ¿Por qué? Porque ahí ustedes ya se van acostumbrando a separar para juntar. O sea, se van acostumbrando a separar una cosa de la otra para luego poder articularla correctamente. Hoy en día somos testigos de muchas personas, muchos profesionales de la salud mental que no conocen la genealogía de los conceptos, la formación de los conceptos y ni siquiera su articulación, y por ahí repiten cuestiones que ha dicho Lacan creyendo que el inventor fue Lacan, y no fue así. Él simplemente está citando a alguien. O sea que ahí tenemos un desconocimiento, ¿m? Una falta de rigurosidad a nivel epistemológico. Esto tiene consecuencias en la práctica. Después tenemos el otro problema, que es que por desconocer la invención lacaniana, se sirven de cuestiones filosóficas quizás, ¿m? Que Lacan cita oportunamente, no sé, tal filósofo, Aristóteles, Platón, qué sé yo, va citando, ¿no? El mito de no sé cuánto y qué sé yo. Y por desconocimiento se pierde la magia de Lacan. Se pierde la magia de Lacan. ¿Esto qué significa? Que se repiten citas vacías y no se practican. O sea, la magia de Lacan es la enseñanza de Lacan que produce efectos en nuestros pacientes, efectos concretos. ¿M? Esa es la inventiva lacaniana. Entonces, no es simplemente una teoría, una mezcla filosófica entre un autor y el otro, ¿no? Cuando ustedes ven, se encuentran con el estilo de Lacan, van a observar un tipo que leía mucho, un tipo que tenía una capacidad para articular cosas muy diferentes, para hacer puentes, ¿eh? En un tipo, cuando ustedes lo leen, en el curso damos varios ejemplos. Cuando ustedes lo leen, él tiene un mecanismo, él tiene un estilo. Yo le enseño a mis alumnos siempre. Bueno, para leer a Lacan tenemos este estilo, ¿no? El primero hace esto, después hace esto, después hace esto y después hace esto. Hay cuatro pasos, ¿no? Y siempre se repite porque es su estilo, quizás era su estilo de pensamiento, ¿no? Y es un estilo muy dinámico, ¿m? Con lo cual seguirlo cuesta si somos muy estructurados. Seguirlo cuesta cuando estamos como rechazando todo lo que puede asociarse a la corriente surrealista, ¿no? O cuando estamos muy aferrados a la racionalidad, el racionalismo clásico. Entonces la propuesta del curso es eh, poner en primer plano la lógica lacaniana, pensar la obra de Lacan como un todo, no de forma parcial. Creo que ahí está un poquito la originalidad.
de la propuesta. Pensar la obra de Lacan como un todo, eh, no quedarnos solamente con el significante, ir hasta el final. ¿M? Porque vieron, seguramente leyeron, vieron algún reel, algún posteo de un psicoanalista, dícese lacaniano, quién sabe si será verdad, porque ya quisiéramos que Lacan estuviese vivo, ¿no? Para andar, vieron que hay un montón de gente que está haciendo ahí, está con el martillito, la cosita de madera, que no sé cómo se llama, que tienen los jueces, el atril, la cosita de madera y el martillito y hace pum, lacaniano, pum, no lacaniano, ¿no? Bueno, habría que ver si Lacan estuviera vivo cuál sería el criterio, ¿no? que implementaría, pero bueno, no importa. Eh, bueno, hay mucha gente que aborda la teoría de Lacan de manera parcial y ese tipo de personas son las que nos van a decir es que Lacan es inabarcable. Atenti con eso. Es que Lacan es difícil. Es que Lacan es imposible. ¿Mm? No es necesario saber todo de Lacan. No es necesario leer todo de Lacan para entenderlo. ¿Mm? Bueno, esa es una postura facilista, tibia, cobarde, liviana y poco rigurosa. Porque Lacan tiene 26 seminarios que son concretos. Tiene 26 seminarios. Lo podemos contar, lo podemos. O sea, no, no es infinito. Una vez yo escuché a alguien que decía eso. Es que la enseñanza de Lacan es infinita, nunca se termina. No, sí se termina, pobrecito, porque él murió. En los 80 murió, lamentablemente, aunque su espíritu esté con nosotros. O sea, tuvo un principio y un final su enseñanza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, bastante pobre decir este tipo de frases, ¿no? Entonces, en el curso no se les pide a ustedes que lean toda la bibliografía de Lacan, ¿no? Porque eso ya nos llevaría 6 años. Yo hice la cuenta, ¿ah? O sea, no se crean que no la hice. Sería como un estudio de grado directamente. Porque el tipo, bueno, escribía mucho. Es grande, pero no es infinita. ¿Mm? Entonces, no se les pide que lean todo, ni mucho menos, no tiene esa postura. Tiene una bibliografía en donde se rescata como lo más concreto, lo más concreto. Ese es el trabajo que yo vine haciendo desde 2011. Bueno, rescatemos lo más concreto. Ejemplo, del fantasma, ¿no? Suponte. ¿Qué es lo que dijo del fantasma? En la bibliografía van a encontrar que está, como por supuesto, la referencia, porque el curso también invita a que cada quien amplíe, si es su deseo, en alguna temática, ¿no? Porque es amplia. Si hay mucho interés en el fantasma, bueno, está la bibliografía, ¿no? Allí. O en el tema del goce, o bueno, en fin. Pero no les voy a pedir que lean el seminario 14, por ejemplo, entero, porque de ser así, no nos daría el tiempo. O sea, con esto quiero decir que el curso no es un grupo de lectura, no es un grupo de lectura. Cada quien puede ir haciendo sus lecturas, es un mapa de lectura. ¿M? Yo lo que ofrezco es un mapa, digamos, ¿no? Pero porque en un momento, por las vicisitudes de la vida, yo ya hice ese recorrido, ¿no? A mí siempre me viene bien esta definición, no sé si lo conocen de... Ay, se me borró el nombre, yo sabía que se me iba a borrar. Zona de desarrollo próximo. ¿Cómo era este autor maravilloso? Se me viene Volvi y no es Volvi. Em, Ay, esperen que lo busco porque no puedo. El olvido de nombres propios. Zona de desarrollo próximo. Vygotsky. Qué genio, Vygotsky. Bueno, él trabajaba eh, toda la cuestión de la enseñanza, el par, enseñanza-aprendizaje, los métodos pedagógicos, ¿no? A mí me encanta Vygotsky. Y él habla de esta zona de desarrollo próxima y la describe como un espacio
de transmisión muy particular, en donde también interviene lo lúdico, ¿m? La horizontalidad, no la verticalidad, la horizontalidad como entre pares, ¿m? Entre pares, en donde alguien que hizo determinado recorrido simplemente pasa dicho conocimiento a otros, facilitando tal recorrido. Solamente porque esa persona que habilita la zona del desarrollo próximo ya lo hizo al recorrido, ¿no? Por X razón. Entonces, ¿qué más? Bueno, como les decía hace un momento, el curso tiene tres aristas bien marcadas, que son aristas en realidad que no se me ocurrieron a mí, sino que las formula Lacan en su seminario 22, RSI, y estas aristas son RSI. Son práctica, R, ¿m? Clínica, S, teoría, I, ¿no? La práctica como lo real de lo que hacemos, la clínica como la capacidad que tenemos para simbolizar, para conectar lo que hacemos con la teoría, y la teoría como esa coagulación imaginaria que todos necesitamos, tenemos. ¿M? Nuestro respaldo yoico, simplemente, ¿no? De no ser así, no sería necesario, bueno, estudiar psicología y estar graduado, tampoco, ¿no? O sea, la idea del curso es introducir un pensamiento bien lacaniano. El pensamiento bien lacaniano es el pensamiento de nudo, cosa que no es sencilla, ¿no? Es un pensamiento que anuda en simultáneo práctica, clínica y teoría. Por eso les hacía una introducción de que no nos enfocamos, no nos fanatizamos con la teoría. Tampoco nos quedamos en el bla, bla, bla. Yo le dije, él me dijo, que mi mamá me dijo, entonces yo le dije. Tampoco nos quedamos ahí. Tampoco nos fanatizamos con los casos clínicos y generamos obsesiones de grupo. No. La propuesta es que estén anudadas las tres cosas que fue la iniciativa de la CAF, en realidad, ¿no? Que es una práctica contenida, cuidada y ética, que tiene en cuenta los tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario. No digo que sea fácil, pero esa es la apuesta, digamos, de este curso. Por eso a lo largo de las clases, también cada clase es también un reflejo de este modo de ver lo que hacemos, ¿no? Con este trípode tan fundamental, RSI. En cada clase van a ver que hay R, van a ver que hay S, van a ver que hay I. Y hasta ahora nadie me dijo que haya quedado mareado o mareada por el nudo, ¿no? Por, por ahora, toco madera, nadie se ha quejado como diciendo, uy, no entiendo nada, está todo enredado, mm, digamos que no, ¿no? Lo que sí está la articulación. Bueno, y en esa articulación depende de los temas que toquemos, les doy algún ejemplo, a ver. Acá tengo el programa viejo. El programa nuevo todavía no lo imprimí. Por ejemplo, miren lo que es. Ay, Dios. Puse, no se ve. Inconsciente. Ah, ahí se ve, ahí sí se ve. Ahora yo les voy a mostrar un mapita del recorrido que vamos a hacer, ¿eh? Muy sintético, sintetizado, para que tengan una idea. Por ejemplo, la primera clase, el curso arranca en marzo, el 5, si no me equivoco, el 5 de marzo. Esperen que busco acá el machete, que tengo fechas. Acá. Arranca el 5 de marzo y va a tener lugar los días jueves a las 18 horas por Zoom. Tiene una frecuencia quincenal, aunque siempre estamos en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp. Tiene una frecuencia quincenal, em, con la opción siempre de agregar, como ha pasado en diferentes años. Por ejemplo, ahora en diciembre no nos dieron los tiempos y tenemos frecuencia semanal, ¿no? Y en esos casos el precio no varía, ¿no? Porque depende también de lo que vaya surgiendo a nivel grupal.
Si alguien tiene inquietudes, se puede agregar un encuentro de supervisión. Si alguien tiene una idea que puede beneficiar al grupo, se puede agregar otro encuentro. O sea, la flexibilidad también va por ahí, digo, ¿no? En otros años, porque cada grupo tiene como su inconsciente, como decía Pichón, ¿no? Pichón Rivière. Entonces, cada grupo va presentando cosas diferentes, ¿no? Y a veces los grupos traen inquietudes que insisten, bueno, y a esas inquietudes, si no están dentro del programa, dentro de nuestro cronograma, por suerte tenemos un cronograma, porque si no nos vamos recorriendo el nudo y terminamos, bueno, quién sabe. Eh, Aunque no estén dentro del cronograma, se les hace un lugar a las inquietudes del grupo. ¿M? ¿Por qué se les hace un lugar? Porque, bueno, hablan de la práctica concreta del psicoanálisis situada, que eso es otra cuestión que presta mucha atención la propuesta del curso, que es el psicoanálisis de ahora, no es el psicoanálisis que practicaba Lacan, ¿no? Tenemos que abandonar esa idea. Nos conviene. Nos conviene hacer ese duelo, por más que nos interese mucho Lacan, guste su teoría, bueno. Es también una indicación lacaniana de la que yo siempre me sostengo, ¿no? Que el analista tiene que estar muy atento a la subjetividad de su época y que es la labor misma del analista reinventar el psicoanálisis a la luz de los padecimientos contemporáneos de los que es testigo. No de lo que alguien dijo, alguien escribió, sino de lo que traen los pacientes realmente. Las sintomatologías, las formas de gozar, las formas de sufrir, las formas de hablar, incluso. ¿No? Que ahora hay un montón de significantes que eran impensables en la época de Lacan, que tienen que ver con esta era de la digitalización, ¿no? De la exposición de los cuerpos, el traslape, el traslado de las subjetividades a nivel de lo imaginario, ¿no? El poder de captura y seducción que tienen las imágenes en nuestra época, la comunicación. La comunicación ya es otra actualmente. O sea, no va a ser el de hoy, no va a ser el psicoanálisis que podía practicar, bueno, ni hablar Freud, ¿no? Pero Lacan en los años 50, en los años 60, en los años 70. Muy lejos estamos de eso, la verdad, ¿no? Eso no quita que no podamos aplicar la lógica lacaniana justamente para satisfacerlo, con una reinvención del psicoanálisis, teniendo, por supuesto, unas coordenadas bien claras. ¿A qué me refiero? Que la reinvención del psicoanálisis no significa que incentivemos a nuestros pacientes a consumir psicodélicos. Perdón si alguien está de acuerdo con eso, ¿no? Pero está muy bien si a ustedes les gusta consumir. Pero no es la lógica del psicoanálisis. La lógica del psicoanálisis es en la mayor de la desnudez, en la mayor de las soledades, en la mayor de las necesidades, sentirte, no te digo espléndida, normal. Esa es bueno, el logro, ¿no? No caer en dependencia de absolutamente nada para que tu vida tenga sentido. Crear vos el sentido. ¿Mm? Es ambicioso. Por eso digo, reinventar el psicoanálisis según las coordenadas mismas que nos aportó Lacan, porque era un tipo muy leído, qué sé yo. ¿Mm? Un investigador también. Se dice que Lacan era el lector más riguroso de Freud. ¿Mm? Y lamentablemente es nuestro desafío, digo, nadie lo lee, para mí nadie lo lee, ni siquiera yo. Nadie ha logrado, nadie que yo conozca y esté vivo, ha logrado leerlo a Lacan de forma rigurosa. Lo leen por partes, ¿no? Bueno, vamos a leer el seminario 4 y se juntan todos a leer el seminario 4. Vamos a leer el seminario 8 y se juntan todos a leer el seminario 8 tomando vino. Porque los que leen el 8, que es el seminario de la transferencia, suelen tomar vino tinto. No sé por qué, habría que investigar. Habría que investigar por qué. Digo, entre tantas bebidas posibles, la copa de vino no falta con el seminario 8.
Bueno, así por partecitas, ¿no? Y se les olvida lo más rico y lo más importante que es la noción de nudo, de anudamiento. Yo he tenido, bueno, he tenido algunos inconvenientes en algunas investigaciones de la universidad, ¿no? Ahora estoy más tranquila, pero porque no tengo tiempo. Pero en otra época tenía más tiempo. Entonces, en una vuelta estaba en una investigación que, claro, yo entré como un caballo, ¿no? Porque cuando dicen la investigación es sobre el objeto del psicoanálisis, era el título, ¿no? El objeto del psicoanálisis, investigación, según Lacan, ¿no? El título de uno de sus seminarios. Entré ahí, con toda la ilusión, a la investigación, ¿no? Ah, es Lacan, listo, voy, yo sí, voy, de una. ¿Y qué pasó? En la investigación se leía el seminario al pie de la letra. Seminario que yo ya había leído, o sea, no. Y cuando yo quería meter algún bocadillo, algún canapé, ¿no? Onda, tengo hambre, que algún canapé, chico, porque se está haciendo de noche y acá no pasa nada, ¿no? Metí algún canapé al modo de esta afirmación de Lacan, toda gente académica y seria, imagínense, ¿no? ¿Mm? Muy seria, color gris, en voz baja, perfil bajo, color gris. Gente toda muy seria, correcta. Mayoría de masculinos también en el grupo de investigación. Éramos dos mujeres y 10 tipos, todos colegas. Y cuando yo quería meter un bocadillo, si a esta afirmación de Lacan es totalmente coherente con la afirmación del seminario 17. Yo, ¿no? ¿Qué tal si lo podemos articular al lazo social? ¿Cómo podemos pensar esto según la teoría de los cuatro discursos? No, pero todavía no llegamos ahí, Lucero. No, no, acá todavía estamos hablando del objeto A y el objeto A y el objeto A y el objeto A. Como que no se podía salir del capítulo 7 del seminario, el objeto del psicoanálisis, ¿no? Y mientras tanto, la segregación social. Y mientras tanto, la desigualdad social. Y mientras estos tipos estaban estudiando, a ver, ¿qué quiso decir con agalmático? No, no, pero la palabra francesa no consiste con los femicidios, violaciones, gente suicidada, todo tipo de escenas, y ellos todavía rebuscándola a ver si quiso decir A o si quiso decir B. ¿Mm? Esa investigación obviamente estaba en un marco académico, doctrinal, en donde, bueno, me parece que lo esencial era como lucirse con vocabulario lacaniano. Que está muy bien si uno se quiere lucir académicamente. Las investigaciones suman puntaje, docente, fundamentalmente. Pero no sé si suman puntaje clínico, ¿saben? Cuando nos queman las papas, la olla ya sale humito de la olla, ¿no? Los pacientes. Y no sé si nos va a servir tanto andar cuestionando qué letra dijo, cuál es el neologismo que usó, que no usó y eso, ¿no? Entonces, por eso la propuesta es RSI, no quedarnos nunca en el I, que es lo imaginario, o sea, no quedarnos solamente con lo teórico. ¿M? Esto, por experiencia, se fue gestando, ¿no? Esta postura. Pero bueno, el origen en realidad de la propuesta fue porque no existía en esa época, o sea, yo me recibí en 2008 y por lo menos en Rosario no existía un espacio para hablar de Lacan, un espacio que o sea, que diferenciara la enseñanza de Lacan de otras enseñanzas. Se lo mezclaba mucho con Freud, ¿m? Se los equiparaba constantemente, ¿no? Goce, pulsión de muerte, ¿no? Como que se mezclaba todo, sentía yo. Y para mí Lacan era distinto, en conexión con Freud, por supuesto, ¿no? En el curso arrancamos las primeras clases, tienen que ver con el retorno a Freud, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es un retorno a Freud con una impronta totalmente diferente.
y que decanta una clínica diferente también, en muchos aspectos. ¿No? Entonces digo, ¿cómo puede ser? Y en ese momento que yo me recibo, empiezo como a incursionar en distintas instituciones, probé todo. ¿Vieron cuando alguien... A mí me pasa con el cigarrillo. Probé todo. Mentira, con el cigarrillo no probé todo. Es en el fondo porque todavía no tomé la decisión, yo lo sé, de dejarlo, digo. Pero ¿vieron cuando uno dice, probé todo, nada me funciona? Bueno, fui a todas las instituciones que había en Rosario, en todos los formatos, grupo de estudio, taller, presentación de casos clínicos. Y a mí no me servía, para colmo a mí me tocaron casos muy graves cuando apenas me recibí, no me estaba sirviendo. Yo no sabía qué hacer en algunos casos. ¿M? Yo pero no sabía qué hacer. Me estaba perdida con algunos pacientes, preocupada, perdida. Y nadie te decía. Yo no sé si porque no querían o porque no sabían. No puedo responder a eso. La cuestión es que yo no tenía respuesta. ¿M? Entonces dije, bueno, ok, no me van a dar la respuesta. Digamos, esto no está formalizado, porque si estuviera formalizado, podrían darla a la respuesta. Incluso me parecía que ellos, digo ellos, las personas que en aquel momento impartían sus cursos y de las escuelas, etcétera, sus seminarios, me parece que ellos veían mal el hecho de dar respuestas. Como que me da la impresión que creían que así no eran lacanianos y daban respuestas. Y que Lacan era un tipo que nunca te respondía nada, se quedaba en silencio, te hacía un gestito así, que trabajaba plenamente con el enigma. Y en realidad, los testimonios que hay bibliografía en el curso sobre testimonios de Lacan, digo, gente que se analizó con él, gente que supervisó con él, gente que fue su amiga, gente que fue alumna suya, bueno, etcétera, diferentes lugares ocuparon en su vida parejas. Es muy interesante el decir de las parejas, o sea, muy interesante. Grape, interesante. Pero bueno, que nos hace repensar tantas cosas también, ¿no? Ver esa cara humana de Lacan, bueno, no, es muy movilizante también. Y eso también lo tocamos en el curso, ¿no? Porque de qué nos vale entender la teoría del fantasma, la fórmula del fantasma, cómo incidir en el fantasma clínicamente, si no sabemos la coherencia que había, ¿no? Entre que tenía este hombre en su vida personal y su vida como profesional. Muy importante, ¿no? Bueno, queda como una mera teoría y bueno, para mí no están separados. Bueno, entonces esos testimonios revelan que Lacan era un tipo que no trabajaba con enigmas, al contrario, que era muy fan de lo concreto, muy fan de ver cambios en la vida real, en las vidas reales, ¿m? De hacer sugerencias, incluso a veces hasta obligar, dependiendo el caso, ¿no? Dependiendo el caso, pero a veces hasta, bueno, tener intervenciones muy jugadas, ¿m? Y muy concretas también. De decir cosas muy jugadas a pacientes, como decir, es que usted es maravilloso. ¿M? Es que usted es el mejor psicólogo de todos los tiempos. ¿M? Entonces, no se quedaba callado el tipo, no, para nada. Sí se quedaba callado al final de su vida, sí, eso sí, por varias razones, porque estaba enojado, porque sabía que se iba a morir, tenía un cáncer de colon con metástasis, porque estaba dolorido, tenía sordera. ¿M? Estaba muy cansado. Y entonces ahí sí, empezó a tener sesiones de 5 minutos, 10 minutos con los pacientes porque no pudo dejar de atender. En realidad él tendría que haber dejado de atender cuando le empezó la sordera, pero no le hacía caso a nadie, obviamente. Y atendió hasta el último suspiro, ¿no? Es más, ni siquiera cuentan los relatos que ni siquiera les avisó a los pacientes porque él
Él pensaba que era eterno en un punto, ¿no? Entonces no le avisó. eh, y simplemente lo internaron y murió. Pero no, o sea, no es que se tomó una licencia, vamos a decir, ¿eh? Digo, un tipo que un paciente atrás de otro y ya no le daba más el cuerpo, y entonces en esa época sí, es cierto, que te tenía 5 o 10 minutos y se quedaba callado, porque aparte ni escuchaba, pobre, pero no quería dejarlos, dejarlos sin él. No quería faltarles a los pacientes, ¿no? Me parece a mí, ojo, una lectura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no se conoce todo ese recorrido, cuando no se conoce toda la obra de Lacan, no se leen los testimonios, cuando hay desconocimiento, corremos el riesgo de tomar por ciertas las enseñanzas de personas que quizás también desconocen este tipo de testimonios, y tomamos como que esas personas literalmente están transmitiendo a Lacan, cuando en realidad nos están dando su propio punto de vista. Toman algunas cosas de Lacan, pero lo expresan desde su estilo, desde su lugar, y lo mismo en este caso, en el caso del curso anual, que es esta propuesta. ¿Mm? O sea, vemos a Lacan, pero obviamente hay cosas que yo digo desde mi lugar, desde mi práctica, mi experiencia y mi trayectoria, que no son de Lacan. Entonces, eso sí, yo siempre lo remarco, ¿no? Esto lo dijo Lacan, esto lo digo yo. ¿Mm? Eso siempre lo aclaro. Y también invito a que los alumnos hagan también sus propias lecturas. Pasa que si no sabemos bien qué es lo que dijo Lacan o lo que propuso, ¿no? Digo, dijo para simplificar, pero cuál es la enseñanza de Lacan estrictamente, estamos como medio a oscuras, a ciegas, ¿no? No podemos elaborar un criterio propio si no tenemos en claro cuál fue la enseñanza, ¿no? Entonces, el curso va recorriendo, bueno, está esto, está esto, está esto, está esto, está esto, ¿no? Y con la fuente correspondiente. El curso también supone un duelo, porque uno hizo actividades de formación previas y demás, y va a descubrir que Lacan no dijo eso. Un profesor que uno admiraba un montón, y no, pero nada que ver con Lacan. Bueno, uno descubre, pero lo descubre con alegría también, ¿no? Por lo menos es lo que a mí me devuelven los alumnos, que les da alegría encontrarse con un Lacan muy minucioso de la práctica, muy deseante también, muy ético en lo que hacía. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? En cuanto a esto, habíamos dicho las aristas. Entonces el curso tiene clases que por ahí son más teóricas, donde vemos ahí puntillosamente algunas cosas, cuestiones teóricas. Siempre yo trato de dar ejemplos de mi clínica, de mi casuística, para que la teoría no quede suelta. ¿Mm? Me parece re importante prevenir esa caída en el goce teórico, muy importante. Para que vean el porqué de la construcción. Por ejemplo, si vemos el esquema L, si vemos, bueno, vemos todos los esquemas principales en la teoría de Lacan en el primer año. Pero si estamos viendo el esquema L, o estamos viendo el grafo del deseo, por ejemplo, o la fórmula de la metáfora, lo que sea que estemos viendo en ese momento, bueno, un ejemplo clínico, una viñeta clínica, para que se entienda que no son solo letritas, que en realidad es una herramienta que va ofreciendo Lacan de acuerdo a la época, el momento teórico de que estemos trabajando. Es una herramienta clínica para que nos orientemos en la práctica. ¿Mm? Entonces, no es una complicación, es una simplificación de nuestra práctica, en realidad, si lo sabemos usar. Entonces, el curso apunta a que sepamos usar lo que para Lacan eran herramientas. Eran herramientas. Lo mismo el grafo. Bueno, mi preferida es el nudo,
pero porque es la herramienta más em, que sintetiza la mayoría de las cuestiones y trasciende todo diagnóstico, ¿no? En cambio, hay otras que son para la neurosis nomás, ¿se entiende? En cambio, el nudo nos sirve para psicosis, neurosis, lo que sea, ¿no? Es multifunción. Por eso yo lo amo al nudo, ¿no? Lo amo por cómo me sirve a mí para orientarme en todo tipo de circunstancias clínicas. Pero bueno, vemos todas las herramientas, hay gente que se queda con el grafo. Hubo un año, este año no, el año pasado, una chica que había comenzado el curso este porque le interesaba el grafo del deseo y ella tenía una inclinación, una atracción especial por el grafo, qué sé yo, bueno. Y lo empezó a usar en los casos, con sus pacientes, en las sesiones a grafo. Y compartió con el grupo sus viñetas y sus lecturas y qué sé yo, bueno, estuvo buenísimo. Y en un momento dice, yo me voy a quedar con el grafo, dice, porque yo lo entendí y a mí me sirve. ¿Mm? Pero agregó, yo no podría servirme el grafo si yo tampoco hubiera podido entender el nudo, ¿no? Como que ella dice, ahora que yo tengo todos estos recursos, los conozco, bueno, yo elijo, me quedo con el grafo. ¿Mm? Y esa es la idea, ¿no? Tener todo el panorama, no un poquitito, digamos. En ese sentido, del poquitito, es que el curso también supone una interrogación, un cuestionamiento. No me acuerdo en qué mes está, porque bueno, este es el programa viejo, pero primero vemos varios de los conceptos fundamentales y después enganchamos con la teoría de la falta, el concepto de castración, la función paterna, la tríada palo madre-hijo, la díada madre-hijo, complejo de Edipo, ¿m? Castración, frustración, privación. Llegamos a esa etapa donde Lacan estaba muy tomado por la teoría del falo. También revisamos las concepciones que se desprenden de esta teoría, como, bueno, la definición del amor por aquel entonces, bueno, diferentes, vamos haciendo como una especie de síntesis de los seminarios de Lacan. Por eso digo, no es un grupo de estudios, sino un mapa de los seminarios, o un mapa conceptual, mejor dicho. Bueno, ahí ya estamos a la altura del seminario. Empezamos con el 3, el 4 y el 5. Entonces estamos a la altura del seminario 4-5 cuando hablemos de castración. Luego de haber visto esa teoría tal como fue elaborada, vamos a introducir un cuestionamiento a dicha teoría, pero no sin antes entender de qué iba la teoría, cómo está estructurada, ¿no? Vamos a hacer un cuestionamiento de la teoría del falo, en donde Lacan mismo nos acompaña. No es una iniciativa eh, original mía en absoluto. Lacan nos acompaña también, porque él estaba en dicha crítica muy embebido y inmiscuido desde el seminario 21. Le parecía sospechosa, ¿no? Le empezó a parecer sospechosa y después murió. Bueno, pero si siguiera vivo, ya la tiraba abajo, ¿no? Entonces vemos cómo me parece que está fundamentada esa crítica, me parece que la podemos fundamentar y solventar, no desde un feminismo ingenuo, no desde un feminismo ingenuo, sino desde la misma lógica lacaniana y de la práctica concreta de la que somos capaces, ¿no? De los discursos que escuchamos, de las modalidades, formatos vinculares, etcétera. La subjetividad de época, no desde un leve feminismo, digamos, porque está el feminismo leve, ¿no? Es más, ni siquiera del feminismo. No es desde ese, no es desde un ángulo antropológico el cuestionamiento que hacemos a la teoría del falo, sino desde un ángulo epistemológico, ¿m? Que es diferente para mí. ¿M?
y encima con la ayuda de Lacan. Entonces, por ahí los alumnos se sorprenden con las citas. Y vemos el Lacan que era re fan del falo en esa época, ¿no? Seminario 3 4 5 estaba como re fan. Y después vemos un Lacan que hace así con eso, ¿no? Y no es una contradicción, yo no lo veo como una contradicción, yo lo veo como un avance, ¿no? Como que el tipo avanzó. Y justamente eso es coherente con la teoría del nudo a nivel época, ¿no? Entonces fíjense que bueno, hay como una coherencia. La teoría del nudo trasciende la lógica fálica. ¿M? Hay dos lógicas que se nos ponen en juego en la obra de Lacan. Es un pasaje que hace Lacan de la lógica del falo a la lógica del nudo. Son dos lógicas diferentes. ¿M? Y nos organiza un montón tener en claro cómo están formadas y estructuradas las lógicas, porque depende con qué lógica trabajemos, nuestra clínica toma diferentes matices, tiene distintas consecuencias en los sujetos. ¿M? Ambas lógicas pertenecen a la enseñanza de Lacan, ¿eh? Bueno, otra aclaración que acá voy a ver si puedo presentar, a ver si puedo presentar. ¿Cómo era esto? Compartir acá. Vamos a ver si puedo presentar. Esperen que. ¿Dónde está? Acá. Esta. Quiero presentar esta página. Compartir. A ver. Ahí. Bueno, a ver, espero que se vea. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Bueno, este es el recorrido que vamos a hacer. Nuestro punto de partida, este es el mapa, ¿no? De nuestro recorrido. El pasaje concreto que vamos a realizar es de CIR a RSI, o sea, desde la primer lógica fálica, S, I, R, hay una conferencia de Lacan, les recomiendo que la lean, es una conferencia de 1953, lo simbólico, lo imaginario y lo real, que sintetiza mucho la postura de aquel tiempo. Esto nos indica dos cosas. La primera, que evidentemente en ese momento había una prevalencia de lo simbólico en la elaboración lacaniana, donde la ley del padre era lo crucial. ¿M? Eso es un punto. El otro de los puntos nos indica que ya desde el principio Lacan ya trabajaba con este trípode de los tres registros y que ya desde el inicio tenía una visión de anudamiento del psiquismo o de la mentalidad, como a ustedes les quede mejor llamarlo, para mí son la misma cosa. El psiquismo freudiano, la mentalidad, que es un término que termina utilizando Lacan al final de su vida, la mentalidad. ¿M? ¿Cómo está organizada la mentalidad? A mí me gusta eso, cómo está anudada la mentalidad de cada uno. ¿M? Bueno, con esto quiero decir que hay una continuidad. ¿M? Que implica un pasaje. Entonces, nuestro punto de partida es el retorno a Freud. La estructura y el lenguaje, la noción de estructura en Lacan, que es muy importante, la definición de las locuras, para eso nos servimos de estos esquemas, el esquema R y el esquema L. El esquema R que Lacan lo utilizó para explicar la modalidad de desencadenamiento en la psicosis, ¿eh? Porque en esa época, eh, para que se ubique en seminario 3 más o menos, en esa época Lacan usaba el anverso y el reverso, ¿no? Neurosis y psicosis. Era todavía muy freudiano. ¿Vieron ese texto tan hermoso de Freud? La neurosis y la psicosis. Pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis. Es uno de los mejores textos de Freud. Bueno, y Lacan estaba todavía muy embebido, entonces siempre hacía como ahí la comparativa. ¿M? Esto es la neurosis, esto es la psicosis, ¿no? Siempre comparaba. Entonces, esquema R para la psicosis, esquema L para la neurosis. De ahí vamos a pasar a los esquemas ópticos, que hay varios, que para sintetizar es, bueno, cómo elaboró la noción de cuerpo, Lacan, y terminamos descubriendo que en realidad
ya al final de su obra hay tres cuerpos. ¿Qué? Dice. Claro, entonces cuando viene un paciente o un analizante con alguna problemática del cuerpo, sea la que sea, tener en cuenta que cada sujeto posee tres cuerpos, no uno solo. Y hay que ver cuál es el cuerpo que está sufriendo en ese momento para ver qué cuerda tenemos que tocar. ¿M? Bueno, después pasamos a la lógica de la castración, lo que les decía hace un momento. La lógica de la castración, las categorías de la falta, y ahí vamos a introducir este cuestionamiento a la teoría del falo. Siempre una apertura al diálogo, ¿m? No es ninguna iniciativa ¿cómo decir? De proponer que ustedes abandonen. ¿M? Les va a pasar sin que yo los obligue. La teoría del falo. No necesitan tampoco que alguien los adoctrine para... basta con investigar un poco cómo está armada y ya cae, ¿no? Un poco por sí sola. Pero bueno, la lógica de la castración, las categorías de la falta, los esquemas predominantes en esos seminarios, seminario 4 y 5 fundamentalmente, el chiste, el grafo del deseo completo, que lo vamos construyendo paso a paso, de a poco. Al día de hoy nadie me reprochó decir, ah, yo no entendí, yo no entendí. ¿M? Y yo digo alguna pregunta y, ¿no? Y parece que entendieron el grafo siempre, así que todo bien. Pero digo, ¿por qué el chiste? Porque en realidad el grafo Lacan lo construye a partir de su indagación del chiste. No en sí por el deseo, después termina siendo el grafo del deseo, pero al principio era para explicar el funcionamiento del chiste, el grafo. Para eso lo propone, ¿no? Bueno, después pasamos a la ética y la transferencia, un temazo. Yo les digo para que ustedes vayan viendo, igual ya se darán cuenta cómo hablo, más o menos, de cómo es la dinámica y el estilo de las clases, ¿no? Pero cuando tocamos el tema de ética y transferencia, lo que hacemos es ir recolectando fragmentos, indicaciones de diferentes seminarios. ¿Eh? Como les decía, lo más concreto acerca del tema, lo que más pueda llegar a servir para la práctica respecto a la ética y la transferencia. Entonces, sí, tomamos obviamente cosas de los seminarios emblemáticos, que son el seminario 7 y 8 y parte del 11, ¿m? Donde Lacan habla de estos dos tópicos, ética y transferencia. Pero después hay indicaciones. En el seminario 1, en el seminario 3 hay indicaciones maravillosas. En el seminario 10, en todos los seminarios, o sea, y vamos a ir recolectando, ¿no? En el seminario 21 es impresionante lo esclarecedor que es, en el 24 también. Entonces, vamos haciendo como, ahí hacemos, ¿m? ¿Cómo se dice? Vamos nadando, no nos quedamos. El seminario 7, seminario 7, seminario 7. Obviamente hay capítulos que son como más, bueno, más conocidos, pero ¿vieron, no sé, cuando hacen un viaje y llegan a una isla desconocida? Una isla casi desierta. Y todos los turistas van ¿a dónde? A la playa llena de gente. Todos amontonados, botellas de cerveza y gaseosa alrededor tuyo. Todos los turistas, la masa va ahí, ¿no? Porque todos los turistas van. Mm. Y después tenés esos lugares, no digo que no haya que ir a donde van todos los turistas, pero también está bueno explorar un poco en esos lugares que no son tan conocidos, porque pueden ser muy espectaculares, ¿no? Bueno, entonces en la teoría de Lacan, a mí me parece muy divertido eso también, compartirles citas, fragmentos de su enseñanza poco conocidas. ¿Mm? Bueno, ética y transferencia. Después pasamos a la identificación y el rasgo unario, y después ahí ya llegamos a las figuras topológicas, ¿no? O sea, como verán, el recorrido es del seminario 1 al final, ¿no? Un recorrido por toda su obra, tomando
Obviamente no vamos a poder ver todo, porque tendríamos que leer seminario por seminario, tomando los fundamentos, ¿eh? Las figuras topológicas principales, ¿m? Y ahí ya entramos en RSI, ¿ven? Ya pasó. Decir, en donde lo simbólico era muy prevalente, a RSI, y con eso se va a quedar Lacan. En el momento en que él empieza a recurrir a las figuras topológicas, ya se invierte el orden de estos términos. ¿Mm? De ahí pasamos a la noción de objeto A, noción de fantasma. O sea, este movimiento lo podemos localizar, el movimiento de las figuras topológicas, lo podemos localizar a partir del seminario 8, ¿m? Titulado La transferencia. Ahí empieza él con las figuras topológicas, ¿no? Ahí. De todas maneras, no vemos tanto el seminario 8 porque es donde Lacan estaba recién como ahí introduciendo y va y viene y va y baila y tucu, tucu, tu, ¿no? Y después le mete un Platón que no tiene, ¿no? Estamos re bien con la figura topológica y cae Aristóteles ahí, ¿no? Bueno, no sé. Entonces, yo siempre recomiendo para las figuras topológicas el seminario 10 en donde vemos un Lacan ya decidido, que nos dice, esto es así, esto es así, esto es así. Esto no es lo mismo que esto, porque esto es aquello. Clarita el agua. ¿Mm? Pero bueno, empieza en el seminario 8 la cuestión. Lo mismo el seminario 9 es un lío, es una... Voy para acá, vuelvo para allá, voy para allá. El padre, la figura topológica, el padre, otra vez el padre, el objeto A, el padre. ¿Ya? Bueno, en el 10 vemos un Lacan como más ordenado en su propuesta de empezar a utilizar las figuras topológicas para explicar nuestra difícil práctica, psicoanálisis. Entonces, concepto de objeto A y fantasma, que son dos tópicos que están obviamente muy articulados. Después pasamos a la teoría de los cuatro discursos, que ya del seminario 17. Después abordamos los matemas de la sexuación y la teoría de los goces. Bueno, no está acá en este esquema, en el programa, por supuesto que sí, pero cuando tocamos los matemas de la sexuación, abordamos este corrimiento tan importante que hace Lacan, en donde pasa del goce a los goces. Importantísimo ese movimiento. ¿M? Bueno, lo abordamos en este momento que tocamos los matemas de la sexuación. Y volvemos a conectar con la crítica a la teoría del falo anterior, porque ahí hay varias referencias en Lacan, donde él, bueno, empieza como a cuestionar, autocuestionarse, cuestionar a Freud, cuestionar la ley macho, dice. ¿M? Ya en el seminario 17 empieza con ese tema, que obviamente a nadie le gustó. ¿M? Que seminario 17, 18, 19 ya arranca con esa de que la ley macho esto, la ley macho aquella. Y empieza que los hombres, que las mujeres, y yo no sé, y empieza ahí. Y bueno, a los que estaban ahí en su seminario, mucho no les gustó, porque cambiaban de tema. Vieron que los seminarios al final tenían una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, nadie tocaba eso de la ley macho. Bueno, matemas de la sexuación hasta llegar al nudo Borromeo. ¿M? Y la finalización del primer año tiene que ver con la noción de síntoma, una noción maravillosa, bellísima, preciosísima, espectacular, efectiva, eficaz. Em, pero bueno, es imposible comprender a nivel clínico y operar a nivel del síntoma si no hicimos ese recorrido previo, lamentablemente. Hubo alguien que me mandó un mensaje por privado en estos días por Instagram y me dijo, ¿cuándo vas a lanzar cómo es que me dijo? ¿Cuándo vas a lanzar un curso sobre el síntoma? Es que una vez yo quise hacerlo, una vez yo quise hacerlo, pero no. Primero que no había muchos asistentes, o sea, no había mucho interés. Y después que si no se comprende todo ese recorrido, es muy difícil, muy, muy, muy difícil manipular la noción de síntoma, digo.
¿no? Bueno, seguramente me estaré olvidando de algo importante, pero bueno, en el programa están por ahí todos los detalles. Bueno, como les decía antes, eh, es totalmente libre, se puede hacer un año, se puede hacer los 2 años. Con el grupo del año pasado, el año pasado. Con el último grupo que hizo este segundo año, como que yo lo organicé de esta manera, ¿no? El primer año, los conceptos fundamentales y su anudamiento. El segundo año, psicopatología lacaniana, ¿no? Como que estamos más enfocados en lo clínico y le damos mucha más prevalencia, ya no tanto a los conceptos que vimos el año anterior, sino a lo clínico, a lo que pasa en la clínica, a las supervisiones, a las viñetas, a ese tipo de cosas. Em, bueno, y con ese grupo tenemos pensado, vamos a ver si se da, no se da, pero bueno, que yo digo, ¿será un tercer año? ¿Será un tercer año lo que puede llegar a pasar 2026 con este grupo? ¿Será un tercer año o será otra cosa por fuera? Porque bueno, surgió la idea de armar conjuntamente una suerte de ciclo de charlas clínicas que pongan en visibilidad las problemáticas actuales, cómo trabaja un psicoanalista con los padecimientos actuales. Y para mí sería, imagínense, un orgullo bárbaro de ver a mis alumnas hablar de su práctica, ¿no? De su clínica, ¿Mm? Pero bueno, digo, capaz que es como un tercer año, que es como un trabajo grupal, que se va, en donde yo quiero que ellas, ¿no? Como que yo presto el espacio porque el curso dura 2 años nomás, ¿no? Y mi idea es incentivar y prestar el espacio, las plataformas, la difusión, etc., pero que sean ellas, ¿no? Quienes en todo caso expongan. Bueno, el curso tiene también el trabajo escrito, ¿m? Que obviamente se hace un asesoramiento, no tiene que ser un trabajo demasiado largo, pero más que nada para ahí, digamos, formalizar el recorrido que tuvo cada quien. Es un trabajo libre, un pequeño escrito, en donde, bueno, uno se rinde cuentas a sí mismo del tramo recorrido y es un ejercicio muy desafiante y muy lindo la escritura, ¿no? También me parece, que sirve incluso para afianzar un montón de cosas. En el momento que uno escribe, se produce. Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es escribirlo, ¿no? ¿No les pasó? Por dificultoso que sea ponerlo por escrito, tiene como un rédito súper grande. Cuestión que ese trabajo después, bueno, cada quien lo puede publicar donde sea, ¿no? En una revista, en un congreso, bueno, que lo puede usar, digamos, que sea algo para usar. Es bien lacaniano eso, ¿no? Algo para usar queremos. De eso se trata, ¿no? Algo para usar, no algo para eh, alardear, algo para usar concretamente, ¿no? Algo que sirva. Bueno. Así que bueno, escucho si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Em, Me gustaría saber en dónde, qué disparó el interés de participar este día de esta reunión. No sé si alguna quiere comentar, qué interesó, qué llamó la atención. Ah, esto me olvidaba, ¿ven? Esto es importante, me lo voy a marcar. ¿Qué llamó la atención? Hola, Paula, ¿se escucha ahí? Ahí se escucha, sí. Yo, bueno, soy analista, me llamo Agustina Aramburu, estoy con mi hijita de 3 años, Te veo, te veo. entonces es todo un poco caótico, pero yo te encontré por redes sociales, me apareciste como sugerencia y estoy también un poco en el nombre de otra amiga que está laburando y no podía y queríamos saber del curso. ¿Son de Rosario? No, de La Plata. Mira. No, te escuchaba con un tono de acá, pero Ah, bueno, porque no. y tengo muchos amigos del interior.
Y un poco nos interesa esto. Las dos salimos de una institución psicoanalítica muy rígida de acá, entramos y salimos, hicimos un recorrido y salimos, así que te escuchaba y, digamos, siento mucha identificación en ese punto, en esa desilusión, si se quiere, y buscando también el estilo singular, ¿viste? Atendemos gente como nosotros, como yo digo, ¿cómo se atenderá gente como nosotros? Pensaba yo antes. Claro, Y sí, vas a ir a Tandil conmigo. Y eso es lo que nosotras por ahí necesitamos. Y te escuchaba y la verdad que está buenísimo. Poder pensar y poder leer a Lacan y poder hacer preguntas, porque en esos exactamente. espacios estaba muy deslegitimado hacer preguntas, quedabas como un ignorante y se veía que un montón de gente, yo cuando te escuchaba hablar lo entendía, esto de que un montón de gente no habla porque en realidad no saben nada, ¿no? Porque son enigmáticos. No, claro, pero viste, son formatos como muy inhibitorios, Sí, que no te habilitan no está esa soltura de uno poder, por eso digo, la práctica real concreta, cuando digo, es eso, la dificultad que uno tiene en ese momento con ese paciente, la incertidumbre y sin sentir vergüenza, al contrario, ¿no? sí. Así que un poco buscábamos eso. Yo te escuchaba y leía, te sigo en redes y veo que sos tan llana y tan cercana. Te comparto con amigas mías que no son analistas. Entonces, eso me da como. Me gusta el verde a mí. Bueno, tomarlo en el verde. Me da como signo de que hay algo de que ya te escuchándote vas a poder transmitirnos, ¿viste? Así que mi presentación es esa, mejor me. Que agarrar mi gacetita para mí. Ya te las busco. Salidas de una institución psicoanalítica muy rígida y quedamos las dos un poco perdidas. Claro, 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 Entonces, sí. Lacan entendible. Un Lacan real también, ¿no? Que es lo más bonito para mí, por lo menos. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de las otras asistentes que están hoy? ¿O los intereses? ¿Cómo se ha generado este interés? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, nada, les comento, yo me recibí este año como psicóloga estoy en Montevideo, Uruguay. Y bueno, nada, hace como 8 años que estoy yendo a análisis y la verdad que bueno, como que me encanta, o sea, he visto pila de cambios en mí y creo que he aprendido mucho como analizante, digamos. Y nada, me encanta también mi psicoanalista, lo directa que es, y todo esto que tú dices, ¿no? De buscar los efectos. Mm, Eh, y ujú. nada, siguiéndote en las redes, que hace un tiempo que te sigo, en Instagram, he visto videos tuyos también, y como que sos muy clara para transmitir conceptos y demás, que nada, considero que me puede aportar un montón. Y eso, es como que, bueno, necesito como claridad, claro, recién voy a comenzar, ¿no? O sea, Ajá, egresé, bueno, ah, nada. ajá. Bueno, buenísimo, sí. Em, bueno, yo en el video que puse, saqué una frase de alguien que está haciendo el curso este año y al principio me dio medio cringe, o sea, digo, ay, ¿lo comparto? No, van a pensar que estoy haciendo mela linda, ¿no? Con eso. Pero después dije, pero es lo que dicen, loco, es lo que dicen. ¿Y por qué yo lo tendría que ocultar, digamos, ¿no? Si es lo que dicen, que su clínica ha mejorado, que su clínica ha cambiado y que empezaron a ver resultados en pacientes que estaban siempre con la misma perorata, la misma queja. Y que a raíz bueno, de la sugerencia no solo del curso, porque nosotros tenemos un espacio de supervisión, la sugerencia de los colegas, lo que se trabaja en los encuentros, en las clases, las herramientas que vamos poniendo sobre la mesa, implementarlas y bueno, empiezan a avanzar los análisis, empiezan a avanzar, avanzar, avanzar. ¿No? Empiezan a haber cambios. O sea que
En realidad, bueno, ya sabemos que se dicen muchas cosas. Esto es como ¿cómo era el monstruo ese del Nahuel Huapi, Papá Noel? Se dicen muchas cosas de Lacan, pero bueno, Lacan no era pro de los análisis eternos, sin ningún cambio, ¿no? Pero bueno, se dicen muchas cosas como las leyendas, ¿no? Bueno, ¿qué hay en esa leyenda, qué hay de realidad, ¿no? Y que hay más de misticismo y bueno, y aditivos, adornos, ¿no? Como los arbolitos de Navidad, con todas las bolitas, las cositas, bueno, no sé. Lo importante es el armazón con lo que contamos, con el que contamos. Así que bueno, en relación a esto de que creo que ese es el cambio fundamental, porque la teoría, bueno, sí, la teoría te sirve, obviamente, ¿no? De no haber sido así, yo no seguiría leyendo al viejo, que miren si les muestro, bueno, acá tengo desorden, pero para la clase, para que vean, se los voy a mostrar. Porque estamos en las últimas clases del grupo de este año. El de psicopatología ya terminó. Y yo acá tengo, para la clase de este jueves, voy a usar estos cuatro, ¿no? Entonces tengo acá marcado, muy desprolijo, perdón, pero bueno, hacemos lo que podemos. Tengo ya marcado y acá, esta es la clase, la que está acá abajo, que la dejé a mano para repasar y pulir, encerar y pulir. La dejé a mano, pero ven que no es muy prolijo que digamos, no es tampoco, ¿no? Pero bueno, siempre le voy agregando cositas, le voy, ¿no? Voy puliendo, voy agregando, entonces cada año el curso es diferente en realidad. Eso me mantiene haciéndolo. Yo creo que no podría soportar repetir las clases una y otra vez y de acuerdo a la dinámica del grupo, los intereses del grupo, ¿no? Entonces, en cada clase se usan como muchas cosas que apunten a ese punto, a ese lugar tan esencial que son los efectos que estamos buscando, ¿no? Bueno, con el grupo de este mes lo dedicamos de lleno al nudo, ¿no? Y para los que sigan del grupo de este año, el año que viene, arrancamos con el nudo para adentrarnos en la psicopatología. Pero bueno, a lo que iba es que, esto me parece importante y ya me lo estaba olvidando, en el curso hay una dinámica, como les decía, entre la teoría y la supervisión grupal. O sea, damos ejemplos de la práctica, viñetas, se abre el diálogo para que se comparta, a veces también en el grupo. Los colegas van comentando inquietudes, van solicitando algún que otro contacto, ayuda, ese tipo de cuestiones. Comparten textos, comparten películas, comparten series, comparten, bueno, en fin, otras cuestiones que se van generando. El grupo de este año armó por su cuenta un grupo de estudio, por ejemplo, entre ellos se juntaron un par y armaron ahí un grupo rebelde de estudio, por su cuenta, totalmente autogestivo. Yo no participo de esa, así que no sé en qué andan. No sé en qué andan. Este jueves le voy a preguntar en qué andan, porque nadie me informó. Bueno, no sé por qué lugares están yendo, digo, porque no me dijeron. Y esto es lo que le iba a decir. Al finalizar nuestro recorrido, o antes incluso, depende, eh, se arma esta lista de derivación, ¿eh? De pacientes. O sea que el curso también tiene esa intención de producción, producir redes, producir trabajo, producir una red de contención. Vieron que nuestro trabajo es súper solitario, muy solitario. Y eso también tiene que ver con mi historia, lamentable o afortunadamente. La iniciativa de que el curso suponga una práctica concreta también, en donde los colegas manejan o sea, yo por ahí gestiono el tema de la difusión, el tema de las derivaciones, pero cada colega estipula sus honorarios y dirige la cura, digamos, ahí yo no me meto, ¿no? Pero digo, incentivar eso también tiene que ver con mi historia, porque a mí ningún profesor en toda la vida mundial, de todo el mundo mundial, de la CAM mundial, me derivó un paciente. No me da vergüenza decirlo, lo real es lo real. Lo real es lo real, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué les parece? Porque no apostaban un carajo a sus alumnos. ¡Qué terrible!
Entonces, ¿por qué no apostaban? ¿Mm? ¿No eran maestros? Sí, el maestro. El alumno tiene que ser mejor que el maestro, mucho mejor. Y ahí el maestro es excelente. Cuando el alumno es mejor que el maestro, ahí el maestro es genial, ¿no? Entonces, digo, también habla de mi historia este abandono que yo experimenté, ¿no? Cuando yo recién empezaba en la profesión, ay, es chiquitita, no sabe nada, ¿no? Como esta falta de confianza, esta cosa como tan doctrinal, decir, sí, te enseño la teoría, chau, que te vaya bien, toma el certificado. Yo, no, pero ¿no tenés algún contacto de una psiquiatra? Porque tengo un paciente que y no me recomendás con... Entonces, la óptica en este curso es diferente, digamos, ¿no? También tiene que ver con Lacan, que vieron que él tenía como lema esto de que cada quien es capaz de autorizarse a sí mismo. Trabajamos mucho en esa línea. ¿M? No sin la teoría, no sin algunas aclaraciones, sí, pero al final cada quien se autoriza a sí mismo en su práctica, ¿no? Y esto es un acto de apuesta que yo hago también con mis alumnos. Quizás es terrible, bueno, a mí, obviamente, como sabrán, no soy de las personas que quiere todo el mundo como Dua Lipa. Hola, mis amores, acá desde Río de Janeiro. No, no soy, y a mí no me quiere todo el mundo como a Dua Lipa. Pero bueno, cada uno es como es. Pero lo cierto es eso, ¿no? Que a muchos no les gusta esto, ¿no? Que yo incentive, que yo derive, ¿m? Y en vez de por ahí derivarle a alguna persona que está buscando análisis, en vez de derivarle a, qué sé yo, a un profesor que tiene 50 años de experiencia, 50, un montón, bueno, no sé, em, yo prefiero derivarlo a mis alumnos. Espero que haya sido claro. Hay una cuestión política detrás, que espero que se lea. Así que bueno, la inscripción cierra en febrero, el 17 de febrero, para que me dé tiempo para armar listas, etc., todo tipo de cosas. Pero bueno, quienes se quieran inscribir, se pueden comunicar por WhatsApp, así formalizamos esa inscripción. ¿Mm? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que deseen hacer. Espero que les haya gustado el mapa. Medio que no se asusten con el mapa, es que está muy reducido. Obviamente todo eso se despliega, ¿no? Se despliega de a poco. Usamos muñecos, aviso y anticipo. Usamos muñecos y usamos los patitos, aviso. También los patitos usamos. O sea, usamos todo tipo de herramientas porque a pesar de que es virtual, bueno, hay un montón de cosas que se pueden usar para facilitar el aprendizaje, ¿no? Entonces, si tenemos que usar muñecos, usamos muñecos. Si yo tengo que actuar un poquito, actúo un poquito también, ¿no? Un poco de dramatización, un poco de instrumentos, algunas técnicas pedagógicas quizás no muy ortodoxas, pero que bueno, sirven, ¿m? Para también hacerlo más dinámico. ¿M? Y yo creo que el otro día lo pensaba porque usamos varios muñecos, a veces yo los voy cambiando, o sea, no uso siempre los mismos. Obviamente se los saco a mi hija. Le pido autorización y se los saco a ella. Estos patitos me los compré yo, son míos. Son míos. Em, y distintos artilugios que yo utilizo, el otro día pensaba, porque me había salido espontáneamente, no sé agarrar qué elemento, y yo pensaba, claro, ¿por qué uso juguetes? ¿No? O sea, además de los esquemas, los gráficos en el pizarrón, que por ahí facilitan, muchas metáforas utilizo, porque bueno, lo cierto es que Lacan habla de cosas súper abstractas, ¿no? Y lo cierto es que trabajamos con personas, entonces las personas son complejas. Entonces las metáforas facilitan mucho, bajan mucho lo abstracto a lo concreto, así que hay muchas metáforas que se utilizan, comparaciones, metáforas, anécdotas, etcétera, que son recursos en realidad pedagógicos. Pero yo me preguntaba, ¿por qué uso juguetes?
¿no? O cuando vemos lo del fantasma también, hay ahí como una cosa teatral que me nace. No está planificada, ¿ah? No es que yo tengo en la clase agarrar, no, no, surge en el momento, surgen distintas cosas, pasan cosas. Em, y claro, y yo pensaba, porque ¿qué más, qué facilitación más grande que recurrir a ese niño, a esa niña que llevamos dentro, a nuestro infantil, nuestro sujeto, que toda la vida va a ser infantil en realidad, ¿no? Entonces, si nosotros logramos integrar algo a ese nivel, entra, digamos, entra muchísimo más rápido que si yo a ustedes le hablo, bueno, acá somos todos adultos, ¿no? Bueno, y me quedo callada. En el día de hoy vamos a trabajar, a ver, estoy buscando qué. Vamos a trabajar depresión y suicidio. Abran el texto en la página tal, y yo ahí, yo les digo lo que me pasa a mí, porque lo he vivido. Yo ya pienso en tomarme una cerveza, en retirarme, en cuándo me voy a tomar una cerveza, o cuándo voy a estar en mi cama viendo una serie. Es lo que a mí me pasa. ¿M? Entonces también tengo esa lógica, que el tema de pasarla bien, el tema de entretenerse, el tema de divertirse, de aprender divirtiéndose, aprender riéndose, para mí es crucial, porque el chiste es una formación del inconsciente, en definitiva. Y es crucial y yo no conozco otra manera. Hago esta advertencia para no frustrar a nadie. Que después digan, ay, pero yo pensé que, ¿no? El factor sorpresa también es muy del psicoanálisis, entonces en las clases siempre está algo de ese orden también. ¿M? El factor sorpresa. Así que bueno, espero que les haya gustado nuestro encuentro de hoy y nos seguimos comunicando. Si les surgen más preguntas o lo que sea, ya saben, se pueden comunicar por WhatsApp. Ya tienen mi contacto seguramente. ¿M? Y bueno, empieza otro año. Qué loco y qué ambición, ¿no? También. Pero bueno, eh, ya es tarde para retroceder, dijo Lacan. Bueno, chicas, les dejo un beso grande y nos mantenemos en contacto. ¿Eh? Gracias por estar y Chao. participar en el día de hoy.